embajador de Estados Unidos, nuevo embajador de Estados Unidos. Bueno, lo había preguntado en el transcurso de la conversación Miguel Ponce, habló de pasada del tema Siria, que preocupa y sobre todo intriga a todo el mundo, ¿no? Y entonces, como siempre, lo llamamos a los que saben. Don Carlos Pisolito nos va a explicar en detalle qué pasó en Siria. ¿Cómo anda, don Carlos? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Tito? Saludos a vos y a toda tu audiencia correntina. ¿Qué pasa de tu vida? ¿Cómo anda Mendoza? Mendoza, bien, un día muy mendocino, con mucho sol, mucho calor y madurando las uvas todavía, esperando la cosecha. Esperando la cosecha. Bueno, para ir, ¿eh? Así es. Bueno, contame qué pasó en Siria. Estábamos tranquilos, parecía que nuestro amigo Hafez al-Assad seguía en el poder, no teníamos problemas, ya se había eliminado aquel interregno que gobernó el ISIS durante un tiempo, que asustó a todo el mundo. Y de repente, ¿qué pasó? Mira, para no entrar en detalle, y va a ser una historia muy larga. No, entra en todos los detalles, porque a mí me tiene... No, pero para entender acá tenemos que aplicar lo que se llama inteligencia cultural. A ver... Es decir, lo primero que tenemos que entender es que los sirios no son como nosotros, ni nosotros somos como los sirios. Uh-huh. Es un país milenario, una larga tradición, que ha pasado por muchos imperios por las manos, ha sido invadido muchísimas veces en toda su historia. Va a lograr su independencia en 1948, más o menos. Sí, señor. Siempre fue el Boccato di Cardinale, especialmente de dos imperios, el imperio francés y el imperio inglés, se lo van a repartir al término de la Segunda Guerra Mundial. El famoso acuerdo Sykes-Picot. Exactamente. Bueno, ahí también va a entrar el Líbano, el norte de Irak, porque ¿cuál es el problema de esa zona del mundo, esa barriada? Que ahí no hay estados. Es decir, son tribus con banderas que se han ido organizando a lo largo de miles de años, en base a su pertenencia étnica, a su religión, es decir, no tienen un concepto nacional. Entonces, compararlo con la Argentina es absurdo. Vos tenés que verlo desde el punto de vista digamos, de que son tribus que se han ido organizando, algunas han logrado consolidar un estado, pero son estados precarios. Tampoco le podemos aplicar los criterios de dictadura, democracia, porque ellos se manejan de otra manera. No nos tiene que llamar la atención, porque acá yo escucho, no, la dictadura de los Assad, 50 años en el poder. Bueno, esa parte del mundo funciona así. Sí. A mí me puede gustar o no, pero no la puedo cambiar, la tengo que tratar de entender, no la estoy justificando, la estoy entendiendo. Pero volvamos a Siria. Como te dije, Siria, una vez siendo país independiente, nunca se alejó de la inestabilidad. Nació inestable y permaneció siempre inestable, golpes de Estado, algunos fallidos, algunos exitosos, guerras, invasiones, hasta que llega el padre de este señor, el al-Assad, un tipo duro, que gobernó un montón de tiempo, con mano de hierro, y él había elegido a su hijo mayor. Si vos vas a Siria vas a ver por todos lados las estatuas de este tipo, era piloto de combate, un playboy, un tipo pintón, pero se mató en un accidente de auto, mala suerte, y que era digamos, el intelectual, el nerd de la familia, que lo habían mandado a Gran Bretaña a estudiar medicina, odontología, y le quedó el poder en la mano. Sí, pues. ¿Me entendés? Nadie al principio apostaba mucho por esta persona, pero el tipo salió adelante hasta que en el 2011, hace unos años atrás, va a aparecer una resistencia fruto de esta cosa extendida que se llamaron primaveras árabes, que es para hablar horas, pero bueno, ponerle ese título, y va a comenzar una tremenda guerra civil con miles de muertos, con atrocidades de todos lados, y ahora, sin decir agua va, agua viene, ha sucedido esto, lo cual a los que venimos siguiendo la situación internacional no nos deja de intrigar, porque no tenemos toda la respuesta. Vos también estás tan desorientado como yo. Eso ya me tranquiliza. Yo
yo te voy a decir cuáles son los interrogantes, cuáles son los límites del problema. El primer tema, ya te lo dije, es una tribu comandera, tiene gran cantidad de recursos naturales, es un país muy rico, Siria, de hecho tiene petróleo. Tiene petróleo. Pero hay otros actores, niños malos, que han intervenido. Malos. En primer lugar, Turquía. Vos lo sabés, el denominado sultán, el Recep Erdogan, quiere volver a lo que era el Imperio Otomano. Obviamente Siria fue parte de ese imperio. Parte central. Entonces, quiere ir ahí. Además, hay un contencioso administrativo bélico, que son las minorías kurdas, que existen en Irak, que existen en Turquía, que existen en Siria, que existen en Jordania. Bueno, ese es un problema dentro del problema, los kurdos, ¿no? Kurdos con K. Exacto, vos lo has definido muy bien, un problema dentro del problema. Vos tenés Turquía. Entonces Turquía ha sido el factotum, no te olvides que Turquía pertenece a la OTAN, en alguna medida eso la vincula con las directivas, o no, en una gran medida, mejor dicho, de los Estados Unidos. Después tenés el Estado de Israel, que lo han declarado así Benjamín Netanyahu, no estoy inventando nada. Ellos están soñando con el Gran Israel, un gran proyecto, que sería extender su territorio más allá de su acotado terreno. De hecho, ya las Fuerzas de Defensa de Israel han denunciado los acuerdos de paz con Siria, han ocupado la buffer zone, la zona de amortiguación, y se dice que están avanzando al interior de Siria. Las últimas noticias dice que ya están en una franja de 15 kilómetros adentro. Esa es la buffer zone, sí. No solamente las alturas del Golán, ¿no? Que explicanos un poco, porque eso... Claro, las alturas del Golán es un lugar muy importante, porque es una especie de obstáculo natural que separa la frontera siria de las llanuras que llevan al Mediterráneo, donde está Israel, el mar de Galilea, el río Jordán, etcétera, etcétera. Eso que estaba en una tropa de Naciones Unidas, una buffer zone, que está desde 1948 ahí, le dijeron, no, papá, esto ha muerto con el quien yo firmé, mejor dicho, no ha muerto, ha cesado en el poder el señor al-Assad con el que yo firmé este acuerdo, y ahora ocupo la buffer zone, pero esto no lo tengo confirmado, pero está en muchos portales, habría fuerzas terrestres israelíes que están ingresando en el interior sirio, más allá de esa buffer zone. Más allá. Eso no está confirmado. Sí, pero sí está confirmado, en los últimos días, todas las instalaciones militares, especialmente defensa aérea, de la Marina, de la aviación siria, han sido destruidas, han sido reducidas a escombro. Esto por un bombardeo, por un bombardeo israelí a posteriori de la caída de Assad. Exacto, por varios sucesivos por bombardeos. Varios, sí. El puerto de Latakia, donde estaba la Marina, las distintas bases donde estaban los medios de defensa aérea, con la excusa, porque esto es una excusa, de que los grupos fundamentalistas, vos lo mencionaste, la bandera negra de Daesh o del ISIS, Estado Islámico, nos hicieran con esas armas, lo cual es una mentira, pero bueno, de paso cañazo, hacía mi abuela, le rompieron toda la maquinaria bélica a los sirios. Sí, pues tenían un hambre bárbaro. Ya que estamos. Han peleado varias guerras. Y el otro elemento, el final, que a mí es la duda, es por qué Rusia y por qué Irán, que son las potencias patrocinantes o amigas o aliadas, esa es la pregunta. Sirios, ¿qué pasó? Se retiraron tan rápidamente. Eso, ¿y por qué? ¿Qué pasó para que está? A ver, me parece que se me cortó. A ver, perdimos la comunicación con Carlos Pisolito. A ver si la podemos recuperar. Y nos estaba contando justamente los comienzos de la guerra siria para ubicarnos en la historia. Siria era parte del Imperio Otomano hasta la Primera Guerra Mundial. Durante la Primera Guerra Mundial, creo que ya lo comentábamos el otro día, no me acuerdo si hablando con Dardo Ramírez Brache o con quién de estos temas históricos, se va a aburrir Frida acá. Durante la Primera Guerra Mundial, Inglaterra hizo dos cosas muy, muy hábiles. Por un lado, la famosa Declaración Balfour,
una carta de Lord Balfour, el secretario del Foreign Office inglés, el ministro de Relaciones Exteriores, diríamos, diciendo que Inglaterra vería con beneplácito la instalación de un hogar judío en Palestina, respetando los derechos de las poblaciones nativas, etcétera, etcétera. O sea, está en una declaración, una nota, una carta dirigida a nada más y nada menos que al barón de Rothschild, confirmando o respaldando el movimiento del sionismo internacional creado por el señor Theodor Herzl en la segunda mitad del siglo XIX, que ya había promovido la migración judía a nivel mundial a Israel, pero acelerada por este ofrecimiento inglés durante la Primera Guerra Mundial. Esto fue en 1917. Y paralelamente los ingleses hicieron otras dos cosas. Firmaron con Francia el famoso acuerdo, esto que le comentaba recién a don Carlos Pisolito, el acuerdo Sykes-Picot, el ministro francés y el ministro inglés, donde se pusieron de acuerdo en repartirse después de estábamos hablando en 1917, finalizando la Primera Guerra Mundial, repartirse justamente los territorios del Imperio Otomano, los territorios que los turcos otomanos le tenían dominados a distintas poblaciones, como decía recién la descripción que hacía Carlos es exacta, ¿verdad? Distintas tribus que tienen algún denominador común, como por ejemplo el islamismo, pero que tienen por ahí profundas diferencias étnicas o grupales. Bueno, se las iban a toda esa parte del territorio, acordaron ya secretamente Francia e Inglaterra que se las iban a repartir. Y paralelamente, yo les suelo recomendar que revean, hay una serie de documentales y hay una película que ganó varios Óscares y que el personaje central, Peter O'Toole, un actor inglés, terminó siendo Lord justamente. La reina Isabel le otorgó el título después de la película esta, personalizó o encarnó en una larguísima película, que hay que verla si se tiene paciencia, dura más de 2 horas, Lawrence de Arabia. ¿Quién era Lawrence de Arabia? Edward T. Lawrence era un inglés, un estudioso inglés, apasionado por los temas del Medio Oriente, apasionado por la cultura árabe, apasionado por los árabes en persona también, ¿verdad? Que logró, al servicio de la corona inglesa, convencerlos a las diversas tribus árabes, a las diversas naciones, si usted quiere, árabes, especialmente a todos los de lo que hoy es la península arábiga, lo que hoy es la familia, que hoy es la familia real de Arabia Saudita. Por eso es lo que le estaba por preguntar justamente a Carlos, cómo se entienden este entrecruzamiento de alianzas, enemistades que no son enemistades de discursos, son enemistades de guerras dolorosísimas, costosísimas. Bueno, Inglaterra le promete, a través del señor Lawrence, de Lawrence de Arabia, que si los apoyaban, ojo, todos estos pueblos árabes estaban sometidos al poder del Imperio Otomano. Por eso es que ahora ya no se nota tanto. Yo le suelo preguntar a mis alumnos cuando hablamos de esto si tienen algunos que son descendientes de a los que acá le llamamos turcos, ¿verdad? Que son justamente sirios libaneses, que vinieron precisamente de esa zona, del Líbano, de Siria, cuando empezando por empezar la Primera Guerra, cuando eran maltratados, dominados justamente por el Imperio Turco. Entonces, los abuelos de mis amigos, cuando era chico, uno le decía turco y se ponían furiosos, porque obviamente odiaban a los turcos. Los turcos el Imperio Turco era el imperio opresor, autocrático, que había dominado y maltratado a todas las tribus árabes, y justamente el famoso Lawrence de Arabia le prometió a las tribus árabes que
sí peleaban en la Primera Guerra, sí peleaban contra el Imperio Inglés y contra el Imperio Inglés, contra el Imperio Austrohúngaro y contra el Imperio Otomano. Terminada la guerra le iban a dar la independencia. Terminó la guerra y no le dieron un pito a la independencia, inventaron un famoso sistema de mandato y cumplieron el acuerdo de Sykes-Picot. Creo que ahí lo recuperamos a don Carlos Pisolito. Don Carlos Pisolito, volvemos a ti. Te felicito por la rememoración de Loren de Arabia, uno de mis personajes favoritos. Bueno, yo siempre les recomiendo a mis alumnos que vean, si se animan a ver la película entera, que son 2 horas y pico, y si no, ahora hay un montón de documentales más cortos, más precisos que describen la misión espectacular, otra que James Bond de Lawrence. Un tipo excepcional. Hay que leer el libro de él, Los 7 pilares de la sabiduría. Los 7 pilares de la sabiduría, sí señor. Bueno, y de Lawrence de Arabia a esta Siria fragmentada, ¿por qué? La pregunta para el militar, para el tipo que sabe. ¿Qué le pasó al ejército sirio? ¿Que se entregó, se depusieron las armas, se fueron a su casa? ¿Qué pasó? Mira, yo te voy a contar una anécdota vieja, pero que vos la vas a entender perfectamente. Cuando se produce la guerra del 67, vos te acordarás, sí. Egipto, entre Siria, Jordania, Irak, si mal no recuerdo, lanzaron una ofensiva coordinada contra el pequeño Estado de Israel. Sí, pues. Obviamente los sirios, que tenían fama de tener un buen ejército, con una gran cantidad de vehículos blindados y aviones y todo, lanzaron una tremenda ofensiva y los israelíes, que estaban en ese momento combatiendo duramente contra los egipcios sobre el canal de Suez, que eran su enemigo principal, habían dejado muy pocas fuerzas, ahí justamente el lugar que hablábamos, los altos del Golán, que son unas alturas, claro, no muy grandes, pero lo suficientemente importantes como para defenderla. Y para sorpresa del teniente, eran 4 o 5 tanques Sherman de esa época, ahí Sherman, ve que le venía adelante una brigada siria, estamos hablando 300, 400 microblindados, el tipo estaba regado como voy a cumplir, voy a morir por mi patria, y de repente ve que los vehículos se entran a quedar, dejan de avanzar y se detienen. ¿Los vehículos sirios? Los sirios, los vehículos sirios. Que vos estás en Golán, ves todo, es una llanura que se extiende hacia el interior de Siria, un privilegio, y el tipo con su anteojo de campaña, su binocular, comienza a ver que se entran a quedar parados los vehículos. Y el tipo se sorprende. Y después, esto no se entera en ese momento el teniente, sino después, resulta ser que a los tanques sirios no le habían llenado el tanque de combustible, no, porque creían que iban a hacer un golpe había tanto golpe de estado en el que se ve que el tipo que cargaba combustible era de una facción, por así decirlo, rival, y no le cargaron combustible tanque lleno a los tanques. Entonces, te vuelvo al principio, que fue la aclaración que dije, no es despectivo lo que esto es descriptivo. Son tribus con bandera. Sí, pues. Entonces tenés dentro del mismo país, tenés etnias que se vienen asesinando hace 1000 años y que no se pueden ni ver, y tienen supuestamente el mismo presidente, la misma bandera. Sí. Tienen las mismas lealtades. Esto es lo que se ve muy bien en la película Lawrence de Arabia. Si vos la ves y la entendés, cómo Lawrence hace equilibrio entre los distintos, tratando de ser amigo de todos, claro, y tratando de que no se peleen entre ellos para pelear todos contra los turcos. Claro, porque acá ¿cuál ha sido el factor catalizador? El factor catalizador ha sido los turcos, más israelíes, más los norteamericanos, que tienen su base y tienen sus intereses. Es decir, los sirios solos no hubieran llegado nunca a ninguna conclusión. Si hubieran peleado como lo han hecho toda su vida, y el gobierno hubiera seguido haciendo sus atrocidades y no hubiera pasado nada, y el país hubiera... Lo más extraño es que el país hubiera seguido prosperando, porque Siria es un país que no tiene deuda externa, es un país que con amplios recursos naturales, es un país que se vive muy bien, un lugar envidiado en el Medio Oriente, porque vos tenés comunidades judías, tenés comunidades cristianas que viven ahí y viven bien. Es decir, es una cosa rara, porque vos decís, bueno, ¿cómo tienen un dictador? Es una tribu,
y sin embargo tiene un estándar de vida superior a muchos países de la región. Esta es la realidad. Bueno, hablando de eso, explícame, porque se nos va yendo el tiempo, ¿quién es el Al-Yawlami, el nuevo líder de los rebeldes sirios, que fue de Al-Qaeda, fue de ISIS? Mira, yo te lo voy a definir, vos me definiste muy bien, y has citado esta película maravillosa de David Lynch, Lawrence de Arabia. Este es un Frankenstein. Un Frankenstein. Un Frankenstein. Osama Bin Laden, creado por los norteamericanos, claro, completamente por la CIA, para pelear contra la presencia soviética en Afganistán, y después el tipo hizo lo que hizo, se les dio vuelta. Este también es un tipo reciclado, ahí está circulando, bueno, puede ver en la red. Estados Unidos pide $10 millones por su captura, o pedía. Ahora han dicho, bueno, en realidad no era tan malo. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo es eso? Explícame. Claro, porque este tipo formaba parte del ISIS. Sí, pues, y ahora es bueno. Y ahora, claro, es más, ya hay, leyendo, no recuerdo el nombre del senador norteamericano, que ha pedido que lo saquen de la lista. Claro, porque estaba en la lista de buscados, y supongo que en el esquema de Israel estaba en la lista de terroristas a eliminar, ¿o no? Seguro, obviamente. Lo que te quiero decir, acá lo da una dificultad para comprender esto. Los estados como Turquía, como Estados Unidos, el guerrillero de hoy es el libertador de mañana, sin solución. Sí, Sin duda, ellos manejan sus intereses, manejan sus tramas secretas, como la primavera árabe, como la revolución que vivimos acá en la periferia del mundo. Nos venden el dictador, la democracia. Esto es mentira. Porque yo he estado en Siria, te puedo asegurar, es un magnífico país que aún con el Al-Assad se vivía perfectamente, la gente vivía feliz, prosperaba, y ahora lo han destruido, y eso va a ser un pozo negro, porque esta es la gran conclusión, que eso es indubitable. La última es, ¿con Siria puede pasar o va a pasar, como dicen muchos, lo que pasó con Libia? ¿Se va a fragmentar, se va a balcanizar? Pero absolutamente. Es decir, es preferible, y esta es la gran conclusión que tiene que tener la audiencia, es preferible un mal gobierno estatal, donde hay un responsable, donde hay una cara visible, a la anarquía, al Estado fallido, que a partir de este momento, ahora Siria no la va a gobernar nadie. Y van a caer todas estas fracciones que ni siquiera se pueden poner de acuerdo, se van a primero matar entre ellos y después van a exportar esa revolución o ese descontrol o esa anarquía a toda la región. Es lo que pasó con los famosos talibanes y con Al-Qaeda. Claro. Son creaciones occidentales, Frankenstein los llamo yo, que como pasa en la película, se despierta el monstruo, rompe el laboratorio y lo mata el doctor. Don Carlos, se me terminó el tiempo. Bueno, te volvemos a molestar porque este tema va a dar para más y va a seguir seguramente. Hablar con gente que sabe como vos. Muchísimas gracias. Un gusto como siempre. Un abrazo. Chao. Don Carlos Pisolito, casco azul, jefe de varias misiones militares de Argentina en distintos lugares del mundo, un hombre que realmente sabe de política internacional y sabe, además estuvo en el terreno, estuvo en la guerra, estuvo entre los tiros y entre los... Nos vamos, pero con Frida, que saluda. Mirá, ahí está el saludo de Frida. A ver, Frida, para la gente ahí. Frida, ahí está, y acá también, a los chicos. Ahí ya me están reclamando, te aviso que oyentes, televidentes acá, sí, le voy a pagar a Frida su conducción de Alcarratá. Por supuesto, pero más vale. Por fin sale Frida y en el programa de Carla Tarde. Va a tener su recompensa, Frida, le podemos traerla a conducir al Carla Tarde. Y vamos a hacer un programa especial contra la pirotecnia, con Frida y 2 o 3 actores más, para tratar de convencerlo, porque Frida tiene un estudio hecho. ¿No vieron estudios en varios congresos internacionales? La conclusión es que solo los boludos usan pirotecnia. Esa es la conclusión científica. Volvemos mañana al caer la tarde. En tiempos donde siempre estamos solos.